Bueno, pues muy buenas tardes. Como veis, estamos de nuevo en otra jornada de AMJA, de la jornada online que hacemos con el objeto, pues como siempre decimos, voy a ir admitiendo a todos los que se van incorporando a la vez. Como decía, pues estas jornadas pues las hacemos con objeto pues de dar a conocer a nuevos productos y nuevas tecnologías a, a profesionales del sector, a nuestros asociados y a profesionales del sector. Y participan en ella siempre socios de AMJA. En este caso, pues están aquí con nosotros José Carlos Puerta y Luis Almerit de la empresa ICL. Como sabéis, pues ICL es líder mundial en nutrición vegetal y alimentación y productos industriales. ICL utiliza pues infraestructura de I+D, innovadoras, ¿no? Para desarrollar soluciones y afrontar em, productos de nutrición sostenibles, ¿no? Son proveedores de nutrientes para plantas y les caracteriza pues una forma pues muy cercana de trabajar y satisfacer las necesidades de fertilización específica. Como decía, están con nosotros Luis Almerí y Carlos Puerta. Luis Almerí es técnico especialista en horticultura y está trabajando. Un momentito que voy a darle a admitir a todos, perdón, que están entrando personas Muy bien. en la sala de espera. Como decía, pues eso, Luis Almerí pues lleva trabajando en empresas del sector más de 25 años en Navarro Monte y también ha sido técnico asesor de mercado y producto en ICL. Y bueno, pues tiene una relación laboral en el sector de áreas verdes de más de 30 años, ¿no? Carlos Puerta está licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Málaga y diplomado por la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. Ha sido delegado en Scott Company, una empresa, empresa técnico-comercial de la empresa Calidad Deportiva. En fin, en otras empresas también estoy dándole, perdón mi falta de concentración porque estoy haciendo dos cosas a la vez, porque estoy admitiendo personas, bueno, delegado comercial en diferentes empresas y en este año estamos estrenándolo, por así decirlo, en ICL. Ay, Pablo. Por lo que he hablado con él, pues tiene, la verdad es, a ver, vamos, tengo que decir que debéis de silenciar los micrófonos para no interferir en la presentación. Voy a irlo apagando yo, los que no lo tienen apagado. O sea que estoy haciendo tres cosas a la vez. Si no- Bueno, pues nada, lo que decía, que tenemos aquí con nosotros a José Carlos Puerta y a Luis Almerí, que ya os he presentado. Y por lo que he hablado con él, pues a Luis Almerí ya lo conocían bastante. Y bueno, pues José Carlos se ha incorporado a ICL pues recientemente y le estamos dando la bienvenida. Así que, como siempre digo, pues mantener los micrófonos cerrados hasta el final de las conferencias para no interrumpir a los ponentes y después, al final de su intervención, pues podéis intervenir de forma directa abriendo el micrófono o a través del chat haciendo preguntas. Bueno, pues bienvenidos y tenéis la palabra, Carlos y Luis. Muy bien, buenas tardes a todos. Espero no tener yo silenciado también el micrófono. ¿Me No, confirmáis que me oís? Perfecto. se oye Pues, perfectamente.
Gracias en principio a todos por la asistencia y gracias a AMJA por darnos esta oportunidad de poder presentar uno de nuestros productos de marca. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción que va a ser un poco los fundamentos de la fertilización orgánica, un poco definir cuáles son una pequeña definición de lo que es la materia orgánica y luego ya mi compañero Luis, que también intervendrá a lo largo de la ponencia, pues desarrollará lo que es la gama de productos Gronami, que son unos fertilizantes de organominerales. Vamos pues, ICL, aunque hoy vamos a presentar la gama Gronami de fertilizantes orgánicos minerales, simplemente por informaros que la gama de productos relacionados con áreas verdes es muy vasta. Desde aquí a la izquierda tenéis Rafor y Green Master, que son productos de liberación lenta para céspedes de muy alta densidad y de corte muy bajo. El Sierra Blend, Pro Tour, Sportmaster, productos que son relacionados, son encapsulados de fertilizantes para que van a conseguir una liberación que es una liberación lenta para evitar las lisiviaciones y que va a ir en consonancia con el crecimiento de la planta. Y luego otra gama, los Sportmaster y Greenmaster, que son para uso foliar. Y luego tenemos también una gama bastante importante en estos últimos años, que es la gama de humectantes, el H2 Pro, productos fortificantes y productos especiales, que es la marca Vital Nova, y Proseled, que es nuestra división de semillas. Bueno, en principio vamos a ir con lo que os comentaba, la definición de materia orgánica, y la vamos a definir como todos los restos de origen biológico, tanto seres vivos, tanto plantas como animales, que se caracteriza por tener una estructura compuesta principalmente de carbono y sus uniones con el hidrógeno y con el oxígeno. Eso en cuanto a composición. Y dentro de la propia definición, no ya solo por la composición, sino también algo muy importante y lo que vamos a tratar de ver aquí, y es que es fundamental, esa materia orgánica es la fundamental para el desarrollo de suelos fértiles que puedan mejorar su capacidad, su estructura, su capacidad de intercambio catiónico, su capacidad de retención de agua y sobre todo que va a ser capaz de soportar una vida microbiana que le va a dar vida a ese suelo. Aquí, precisamente hablando de esa vida del suelo, pues lo que podemos encontrar, aquí he puesto alguna foto relacionada, podemos encontrar bacterias, podemos encontrar hongos, que muchos de ellos son unicelulares, los hongos en particular, pues hay ya también muchas especies que son pluricelulares, tenemos nemátodos, lombrices de tierra, ácaros, artrópodos, que junto con las raíces de las plantas y ese ambiente que se forma ahí en el suelo es lo que forma la rizosfera. ¿Por qué es importante toda esta microflora, esta microbioma que hay en el suelo? Pues porque realizan una serie de reacciones que no solo sirven para que ellos puedan vivir, sino que afectan en gran medida al comportamiento de un suelo, a su fertilidad y a la relación de ese suelo con el cultivo que soporta. Entre este tipo de acciones o de reacciones que ocurren en el suelo, gracias a ello, pues están el que sean muchos de los nutrientes estén disponibles, la absorción de nutrientes, también realizan una gran competencia con organismos patógenos, que también forman parte de esa microbioma del suelo, descomponen los restos orgánicos y dan una estabilidad estructural al suelo. Si habéis oído alguna vez lo que es el complejo húmico-arcilloso, pues es la estructura íntima del suelo que hace que esa unión entre la parte húmica de materia orgánica y las arcillas le den una estructura, le den una porosidad al suelo, una capacidad de retención muy, muy importante. Aquí en la parte derecha, bueno, ya hemos visto las bacterias, hemos visto artrópodos microscópicos,
toda una serie de vida microbiana que existe en el suelo. Aquí, por ejemplo, esta foto de la derecha son unos actinomicetes. Todo esto a nivel informativo, ¿no? Algo anecdótico. Pues estos actinomicetes es un organismo que está especializado, por ejemplo, en la descomposición de la celulosa y de la quitina. La quitina es la cubierta que tiene exógena, el exoesqueleto que tienen los artrópodos, que es un material muy difícil de descomponer, y la celulosa, pues también es otro material de origen vegetal que también es complicado de descomponer. Pues este tipo de organismos son capaces de hacer esto. Aquí, como veis, he puesto arriba a la izquierda toda esta serie de artrópodos vamos, de un tamaño microscópico, que sería la primera avanzadilla, sería la que empezaría a descomponer los restos vegetales, los restos animales, a descomponerlos de manera física, a romper, a masticar, a, a ir hidrolizando con la saliva todos estos animales, sería un primer desbaste, una primera descomposición, ya os digo, más mecánica que física. Y luego, por ejemplo, bacterias y hongos, pues ya a nivel más íntimo, se van a encargar de descomponer ese material ya previamente roto o descompuesto primitivamente. He puesto en la foto de abajo a la derecha un caso muy concreto también, porque ya no vamos a intentar unir lo que es la vida microbiana del suelo con la planta. ¿Qué relaciones hay entre uno y otro? Y os he puesto aquí una foto de una micorriza arbuscular. Es un hongo que vive en simbiosis con algunas plantas y hace un poco de intermediario entre la planta y la microbiota del suelo. En este caso, la planta va a surtir a la micorriza con azúcares, polisacáridos, alimentos, al fin y al cabo, que la micorriza va a traspasar a los microorganismos del suelo. Les va a servir de alimento. ¿Qué beneficio tiene esto sobre la planta? Pues ese alimentar la microflora del suelo va a permitir que todas esas reacciones que hemos hablado hace unos minutos pues se fomenten, dando lugar a que esas reacciones sean más rápidas, sean en mayor cantidad y la planta se beneficie de todos esos elementos que van a ir liberándose. La materia orgánica y el ciclo del nitrógeno. Me he centrado un poco en el nitrógeno, pero entended que tal como el nitrógeno, todos los procesos que se realizan en el suelo también ocurren con el fósforo, con el potasio y con el resto de nutrientes. Simplemente, como es algo muy extenso, me centraré en el nitrógeno. Y esta diapositiva, pues también a nivel de informativo simplemente. Estoy intentando quitarme mi imagen porque no veo. Vale, perfecto. Disculpa. Procesos que ocurren en el nitrógeno. Pues imaginaros el nitrógeno como una cuenta corriente en un banco. El dinero entra y sale. Aquí, imaginaros el suelo como un recipiente donde el nitrógeno, en este caso estamos hablando del nitrógeno, hay entradas de nitrógeno y salidas de nitrógeno. Procesos que ocurren, pues por ejemplo, el proceso de fijación. Hay bacterias como Rhizobium que infectan de una manera las raíces de las leguminosas y son capaces de fijar el nitrógeno que hay en la atmósfera, el nitrógeno gaseoso de la atmósfera, es capaz de fijarlo, incorporarlos a la planta en forma amoniacal. Esto lo hacen ese tipo de bacterias. Hay otra forma de que esto ocurra y es, por ejemplo, con la energía que liberan los relámpagos en la atmósfera, que son capaces de convertir ese nitrógeno gaseoso en amoniacal, que con la lluvia se incorporaría al suelo. Otro proceso, pues este proceso es muy importante y precisamente estamos hablando de materia orgánica, la descomposición de la materia orgánica por microorganismos. Es lo que llamamos mineralización. Como organismos, bacterias como Clostridium, Bacillus, Pseudomonas, son capaces de transformar ese nitrógeno que está en la materia orgánica, convertirlo en nitrógeno amoniacal, que ya sí eh, pasaría al suelo y de manera que se pueda absorber por las plantas. La nitrificación,
el ion amonio puede ser absorbido por la raíz de las plantas, pero la forma en la que más se consume por parte de la raíz es de forma nítrica. Entonces, hay dos tipos de bacterias muy específicas, que son nitrosomonas, que pasarían en la parte amoniacal a nítrico, y nitrobacter, que pasaría la forma nítrica a nitrato, que ya sería directamente absorbible por la planta. Asimilación. Pues la asimilación sería el proceso por el cual las raíces de la planta absorben esos nitratos o esos nutrientes, el que sea en cada momento. La denitrificación es la pérdida de nitrógeno del paso de nitrato a nitrógeno gaseoso. Esto lo hacen bacterias como pseudomonas y bacilos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay condiciones anaerobias, cuando hay suelos encharcados que tienen un mal drenaje, estas bacterias obtienen su energía, son capaces de vivir o viven de convertir ese amonio en nitrógeno atmosférico. Sería una pérdida en este caso. La volatilización de la urea aplicada al suelo es un efecto que ocurre cuando aplicamos, por ejemplo, urea al suelo, porque, por ejemplo, en el mundo del césped no enterramos el fertilizante, sino que lo tiramos en cobertera. Normalmente, cuando se aplica bajo tierra, el ion amonio pasa a forma nítrica, pero cuando se hace en cobertera, está expuesto a altas temperaturas o con suelo seco y pH muy alto, el, el amoníaco pasa el ion amonio pasa a amoníaco, que es un gas soluble que se volatiliza y se pierde. Otra pérdida es la lisiviación, que sería la pérdida de lavado por nitratos. El nitrato es muy soluble, eso hace que sea fácilmente absorbible por la planta, pero al mismo tiempo hace que con exceso de agua, con lluvias muy fuertes, pues también sea arrastrado y lavado del sistema, con el consecuente peligro también de contaminación nítrica de, vamos, de cúmulos de agua subterráneo. Eh, Aquí os voy a poner un ejemplo porque aquí es donde me quiero enfocar por ver la importancia que tiene esto que estamos hablando. En el suelo, la materia orgánica se encuentra principalmente en forma de proteínas, de aminoácidos, azúcares, moléculas complejas que no son capaces de ser absorbidas por la planta. No están inmediatamente disponibles para la planta. Eh, Deben ser, como hemos dicho antes, descompuestos por los microorganismos. El proceso por el cual esos microorganismos pasan de ese nitrógeno orgánico, que no está empaquetado ahí, que no se puede absorber, se llama mineralización. Esa materia orgánica, ese nitrógeno orgánico pasa a amonio y luego, después de la nitrificación, en nitrato. ¿Qué factores influyen en la mineralización? Es decir, en el paso de esa materia orgánica empaquetada, esos nutrientes empaquetados en la materia orgánica, a ser disponibles en el suelo. Pues dependen de factores como la temperatura, la humedad y la actividad microbiana. La verdad es que estos tres efectos son un poco redundantes, porque si os dais cuenta, lo que afecta a la temperatura y la humedad es precisamente a la actividad bacteriana. Como seres vivos que son, tienen un rango de temperaturas y de humedad en las que son más funcionales. Y aquí me quería enfocar, es un ejemplo, no tiene por qué ser una norma, pero por comentaros que un suelo, aproximadamente el 5% de la materia orgánica de un suelo, un 5% es nitrógeno. Y luego tenemos suelos pues, que pueden rondar entre un 1%, un 2, un 3, un 5% de materia orgánica. Pues de esa cantidad total, el 5% es nitrógeno. Y luego de ese nitrógeno, solamente un 1 o un 3% de ese nitrógeno es el que se mineraliza de manera natural en el suelo. Y aquí ese apunte se estima una liberación de nitrógeno de un suelo con un 1% de materia orgánica entre 15 y 25 kilos de nitrógeno por hectárea. Es decir, el simple suelo, sin aporte de nada, sin hacer nada sobre ese suelo, la mineralización de esa materia orgánica ya está liberando al suelo entre 15 y 25 kilos de nitrógeno por hectárea. Es decir, tenemos ahí una especie de almacén de regulación que es la importancia que quiero darle
en esta diapositiva. Luego, otro concepto, antes que Luis pase ya a desarrollar el producto, que es el producto de Cronamic, es la relación de carbono-nitrógeno de un suelo o de un material. Y no es más que, como su nombre indica, es la proporción que hay entre el carbono que hay en una materia orgánica o o un producto de un residuo vegetal o animal, relación entre ese carbono y el nitrógeno. Es un buen indicador para entender la calidad del sustrato y la disponibilidad del nitrógeno tanto para las plantas como para los microorganismos. Los microorganismos, cuando aplicamos nitrógeno al suelo y queremos, la intención nuestra es aplicarlo directamente para que lo tome la planta, esto no es así al 100%. Ese nitrógeno va a haber una competencia para acceder a él de la planta en competencia con los microorganismos del suelo, que también se nutren de él. Entonces, esta competencia es lo que hace el tener una idea de cómo va a ser la materia orgánica que tengo en el suelo. Por ejemplo, una materia orgánica con un coeficiente alto de carbono-nitrógeno, el nivel de nitrógeno que hay, el nivel de nitrógeno que hay comparado con el de carbono es muy alta. Con lo cual, tened en cuenta que, la bacteria en la microflora del suelo lo que hace es descomponer la materia orgánica, va a conseguir energía de romper esas cadenas de carbono que hablábamos antes, pero necesita también nitrógeno para formar sus proteínas y la estructura de su cuerpo. Necesitan crecer. Entonces, una relación de carbono-nitrógeno alta significa que la planta, perdón, que la microflora del suelo va a entrar en competencia con ese nitrógeno que nosotros aportamos para poder descomponer la materia orgánica. Es decir, está entrando en competencia con la raíz de la planta. En este caso estamos hablando de inmovilización. Es decir, la competencia en este caso, porque la planta, ese residuo orgánico tiene mucho carbono con respecto al nitrógeno, va a ser que la microflora del suelo entre en competencia y vaya a competir con ese nitrógeno para poder descomponer la materia orgánica. Por el contrario, cuando esa relación de carbono-nitrógeno es baja, se supone que hay suficiente nitrógeno para los organismos, lo que permite una descomposición más eficiente y la liberación de nitrógeno disponible entonces para la planta. Es lo que llamamos mineralización. Es decir, si tenemos una materia orgánica muy difícil de descomponer, la microflora del suelo va a entrar en competencia con el nitrógeno que apliquemos para poder realizar su acción de descomposición de la materia orgánica. Cuando hay suficiente nitrógeno, la planta va a tener a disposición ese nitrógeno. Inmovilización, mineralización. Aquí algunos ejemplos de tipos de residuos, como pueden ser residuos de comida, alfalfa, pasto fresco, paja de trigo y serrín. Quiero simplemente a modo de ejemplo que veáis la diferencia que hay entre de relación carbono-nitrógeno entre unos y otros. Por ejemplo, los residuos de comida o la alfalfa entendemos que es una materia pues bueno, más suculenta, más fácil de descomponer por parte de la microflora. Y, por ejemplo, el serrín tiene una relación de 500 de carbono con respecto a 1 de nitrógeno. Este material es muy difícil de descomponer. Y bueno, me imagino que alguna vez, si alguien hace compostaje, a veces se ayuda al compost echando algo de fertilizante. ¿Por qué? Porque es una forma de alimentar las bacterias para que sean capaces de degradar ese serrín o esa parte lignificada que es tan complicado de romper y de convertir en materia orgánica. Y por resumir, lo que quería un poco es deciros que la materia orgánica forma parte del suelo, una parte fundamental, que esa materia orgánica tiene unas relaciones con la microflora, con la planta, y nos sirve un poco, como decía antes, de almacén. Hay nutrientes que forman parte de esa materia orgánica y que no están disponibles para la planta de manera directa. Cómo sea la vida de ese suelo, qué condiciones de humedad, de temperatura y de las especies que tengamos en ese suelo, perdón, son fundamentales para entender la gama
de productos Gronami que ahora mi compañero Luis os va a pasar a desarrollar. Bueno, Carlos, espectacular. Muchísimas gracias. Una buena presentación de lo que es la materia orgánica en el suelo. Bueno, también daros las gracias a todos los asistentes por poder asistir y darnos la oportunidad de comunicaros. También a ANJA, importante asociación de aquí del sector de la jardinería, de las áreas verdes y maravillosamente están realizando una labor de, de cara a lo que es la jardinería y el verde de las ciudades, pueblos y lo que es nuestra profesión que tanto amamos. Bueno, pues nada, Carlos, no tengo, me vas pasando si eso, yo voy a hablar ahora Sí, de la gama Agronomy, que es nueva, bueno, ya llevamos, teníamos antes una gama que era Sportmaster Organic, ¿vale? Pero hemos visto conveniente ir avanzando y incorporar en nuestro catálogo fuentes orgánicas, ¿me entiendes? Porque después de lo que nos ha comentado Carlos, la fertilización orgánica forma parte fundamental, ¿me entiendes? Para una buena salud del suelo, ¿me entiendes? Y también del césped, ¿vale? Nosotros, la gama Agronomic está compuesta por fertilizantes orgánicos y organominerales. ¿A qué le llamamos orgánico? Orgánico es cuando solamente, bueno, porque provienen de un material orgánico, puede ser de origen vegetal o puede ser de origen animal, ¿vale? Y organominerales porque en algunos de ellos incorporamos los nutrientes o los cationes o nutrientes, especialmente tanto desde el nitrógeno, fósforo como la potasa, cationes como el calcio, el magnesio y microelementos. ¿Por qué? Porque creemos que lo que es el complejo, ¿me entiendes? Materia orgánica o carbono junto con los nutrientes es importante, ¿me entiendes? Porque no solamente un suelo, pues, oye, tiene sus deficiencias, ¿vale? Esto lo que hace también que una materia orgánica pues, vaya disolviendo o ir pasando, ¿me entiendes?, los minerales que aplicamos de una forma más asimilable y gradual. ¿Vale? Pasa, Carlos. Bueno, aquí tenemos. eh, Sí, sí. ya, continúa, ¿no? Es porque es la presentación de un poquito del Vale, ciclo ¿quieres que del desarrolle yo nitrógeno a el ciclo esto. de nitrógeno? Sí, Mm. bueno, aquí os vamos a hacer un resumen de un poco lo que hemos hablado antes de los distintos procesos que ocurren en el suelo. Aquí tendríamos ese pool, ese almacén de materia orgánica que tiene el suelo. Hay suelos con más materia orgánica, otros con menos, según su desarrollo y su evolución. Y tenemos la microbiología del suelo, es decir, todos esos organismos que hemos estado hablando anteriormente. Los microorganismos del suelo son capaces con las acciones que hemos comentado, a partir de la materia orgánica, de liberar ese amonio, ese nitrógeno de materia orgánica que estaba en el suelo, en la materia orgánica, mineralizarlo y hacerlo pasar al suelo. En el suelo ya sería asimilable por las raíces de la planta. En este caso veis que se podría tomar el ion amonio tanto de manera directa y os acordáis que hablamos de nitrosomonas y nitrobacter que convertirían el ion amonio en nitrato y que el nitrato sería la forma mayor la principal forma de nitrógeno que es asimilable por la planta. Eh, Aquí arriba hemos representado lo que sería la retirada de nitrógeno y de nutrientes y de materia orgánica de la planta. Por ejemplo, cuando hacemos una siega de un césped, cuando hacemos una poda, estamos retirando materia orgánica, nutrientes, digamos, es una pérdida. ¿Os acordáis de la cuenta corriente que hablábamos antes, que hay tanto entradas como salidas de dinero? En este caso sería entrada y salida de nutrientes y de materia orgánica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí vamos a representar lo que es la aplicación de fertilizantes. En este caso sería la aplicación de fertilizante amoniacal, que como veis podría ser directamente pasado a las raíces o convertido en nitrato antes de pasar a la raíz, o podemos también aplicar urea. La urea necesita de ureasas, enzimas que hay en el suelo
y organismos que hidrolizarían esa urea y la pasarían de urea a amoniacal. Y ya seguimos, como siempre, repetir el ciclo. Y otra que entendemos muy importante, y por eso la introducción de esta nueva marca dentro de DCL, es el material orgánico, en este caso organomineral, que es el aporte de materia orgánica al suelo, en este caso sumando a ese almacén, a ese tampón que tiene el suelo de nutrientes que acapara ahí, pues sería una forma muy interesante de rellenar, de recargar ese suelo con esa materia orgánica, que aparte tiene de los nutrientes, pues tienen otra serie de beneficios en cuanto a capacidad de intercambio catiónico, humedad, porosidad, que son muy interesantes. ¿Empiezas tú con la polialita, Luis? Venga, sí. No, tanto como os he comentado, la gama agronamic la mineralizamos con nutrientes, en este caso la polialita, que es un nutriente, un fertilizante mineral natural, es decir, que la propia naturaleza eh, se extrae de unas minas, en el cual pues contiene, es una sal, una trisal le llamamos, que contiene sulfato de potasio, sulfato de calcio y sulfato de magnesio, en esa proporción, en 14 de potasio, un 6 de magnesio y un 17 de calcio. Pues esta es una de las materias primas en la cual los Gronamics contienen. ¿Vale? Para, en este caso, pues aumentar, mineralizar esa materia orgánica junto con la materia orgánica nuestros Gronamics, ¿vale? Sería una sal mineral natural. Eh, la relación con disponibilidad. Bueno, esto es lo que ya os ha dicho un poquito Carlos. Aquí lo que se trata es de decir, oye, relación cuando nosotros compramos un fertilizante orgánico es importante saber qué relación carbono-nitrógeno viene, ¿vale? Tanto un Gronami como cualquier un estiércol. Es decir, aquí lo más importante es que tenga una relación carbono-nitrógeno cuanto más baja posible, es decir, que está en el punto de humificación. A un nutriente, a un fertilizante orgánico, lo que se le pide que rápidamente entre en el proceso de humificación y, como bien ha dicho Carlos anteriormente, que forme parte del complejo arcillo-húmico, ¿vale? Los Gronamics, una de las ventajas de ello es que tiene una relación carbono-nitrógeno baja. Pasa. Y de aquí, bueno, la gama Agronamic, tenemos varias gamas, tenemos, bueno, como podéis ver, y formulaciones, ¿vale? La palabra Agronamic, el Agronamic Mini, el Allround Mini, el Mini Active y el Presider. Esos son diferentes fórmulas que hay y el tamaño de gránulo va definiendo el tipo. Gronamic serían para gránulos un poquito más grandes, ¿vale? La Agronomic Mini sería para céspedes de alta densidad, como pueden ser agrostis, bermudas, en este caso en el Gol se utilizaría para lo que son greens y antigreenes, ¿vale? También, no por ser mini, hay que buscar céspedes de alta densidad. El mini queda mejor esparcido, es decir, que 40 gramos de un Gronamic mini se esparcen y llegan más a cubrir el suelo más repartido. El Gronamic normal, pues como podéis ver, tiene una granulometría de 2 a 4 milímetros y el mini de 1 a 2. ¿Vale? Eso es una ventaja. Se pueden utilizar en céspedes de alta densidad los mini o también, cuanto más pequeño sea el gránulo, el esparcimiento y la distribución es mayor. Bueno, entre la gama Agronomic Mini, pues tenemos un alto nitrógeno, podéis ver, ¿me entiendes? Es un 16,36 con el magnesio y el calcio, que viene de la polialita y tiene un contenido de materia orgánica de un 40%. ¿Vale? ¿Para qué se utiliza? En momentos de necesidad de desarrollo, ¿me entiende? O de arranque o el starter, se utilizan los abonos principalmente nitrogenados, ¿vale?
La granulometría es de 1,2, principalmente la forma mayor es nitrógeno ureico, amoniacal y un 2% de orgánico. Y el ratio carbono-nitrógeno un 1, ¿vale? Es decir, que rápidamente el contenido de materia orgánica o el carbono forma parte del complejo ómico y no solamente estamos mineralizando el suelo, sino que también estamos aportando un contenido de carbono importante. Bueno, después tenemos la fórmula Mini High-K, que es un 5022 con magnesio y calcio, que vienen de la polialita, son material de origen vegetal y nada, cuando se utiliza el potasio, pues cuando vamos de cara a momentos en que se prevé que haya cierto estrés, como térmico, frío, sequía, pues ahí vamos preparando la planta de cara a los momentos de un estrés ambiental. ¿Vale? Dale para atrás. Mira, aquí lo importante es que el contenido de nitrógeno ureico es un 3%, la relación baja, ¿vale? Y la relación carbono-nitrógeno también es un de 2. Dale, Carlos. Pronamic M es la gama ya de fertilizantes que estarían ya por los jardines principalmente o para lo que son la planta ornamental cuando se puede aplicar siempre y cuando hayan lluvias. Si los riegos son por goteo, pues no se pueden aplicar. Si es a través hay que buscar momentos como ahora en el otoño, en las primeras lluvias, ir haciendo las primeras aplicaciones. ¿Me entiendes? Y el Gronamic N, con la granulometría que tiene, es ideal para lo que es el resto del jardín, no solamente césped, ¿me entiendes? No solamente para césped y el porcentaje alto en nitrógeno y un contenido importante de un 42% de materia orgánica, de acción rápida, ¿me entiendes? Y de acción rápida. Aquí tenemos el Graname High-K, también otro contenido importante en materia orgánica y sobre todo en potasio, ¿vale? Como al igual que el Mini, pues momentos de cara a la salida de la primavera, de cara al estrés térmico aquí en Andalucía, pues es importante. También deberíamos hacer una serie de analíticas en el suelo. Nosotros de vez en cuando aconsejamos Gronamic K o Gronamic N, o Gronamic Presider es realmente cuando se hacen una serie de analíticas del suelo y se ve el contenido de nutrientes que hay para poder ir corrigiendo, ¿vale? En el suelo. El Gronamic All Round, este sería un alto contenido en materia orgánica, un 65%. eh, le llamamos que es un poquito más equilibrado, no tiene tanto contenido en nitrógeno, la gente le está gustando porque muchas veces no quieren, tenemos aguas que en un contenido elevado de aguas recicladas, entonces prefieren utilizar ese, fertilizantes no con elevado índice de nitrógeno. Y este sería prácticamente una nutrición, como bien dice, equilibrada, ¿vale? Tiene las tres fuentes de nitrógeno, tanto ureica, amoniacal como orgánica. ¿Vale? El Gronamic Preceded, como la palabra lo dice, antes de la siembra, es importante porque tenga la incorporación de una materia orgánica. Veis que es un 73% con algún contenido en nitrógeno para las primeras fases de desarrollo de las plantas y sobre todo para la fase de enraizamiento, pues un contenido elevado de fósforo, ¿vale? Eh, dale para atrás. ¿Cuál es el...? No, vale, sí, efectivamente. El fósforo, bueno, el fósforo, como os he dicho, es importante para abastecer a la planta en la fase de establecimiento, ¿vale? Con este fertilizante, pues estaríamos aplicando un abonado de fondo, ¿vale? Con un buen contenido en materia orgánica y un buen contenido en fósforo, ¿vale? Sin olvidarse de la fuente de nitrógeno, que es la que va a iniciar el desarrollo de la planta. El Gronamic Tactip sería un contenido de materia orgánica 100% vegetal.
Este fertilizante se le añade también un contenido de ascophyllum, de algas de ascophyllum, ¿vale? Que lo que hacen principalmente es favorecer el desarrollo radicular. También el ascophyllum, también para momentos de estrés, también puede mejorar a lo que es la nutrición de la planta. Y lo importante también que se le contiene estruvita. La estruvita es un fósforo que nosotros tenemos con la gama Sierra Plen Plus Pearl, que es de fósforo reciclado. Viene principalmente de lo que son eh, viene principalmente de las plantas Reciclado de aguas de aguas grises, de recicladas, efectivamente, ¿vale? industriales también. Es un fósforo que no es soluble, pero se va solubilizando poco a poco. Al no ser soluble, ese fósforo cae en el suelo o se incorpora al suelo, no es retrogradado por los calcios por el calcio en suelos alcalinos o por el aluminio y el hierro en suelos ácidos, sino que ese fósforo se va solubilizando con ácidos orgánicos débiles que provienen principalmente de la rizosfera que antes hizo Carlos. Es decir, un fósforo que está al lado de una raíz, la raíz suelta unos ácidos orgánicos que van liberando poco a poco ese fósforo reciclado. Entonces aprovechamos mucho más el fósforo en forma y no se retrodegrada en el suelo. ¿Vale? Muy bien. Los beneficios de la gama Agronomic, bueno, pues ya lo hemos dicho. Uno son en toda la presentación. El origen de los nutrientes pues, proporciona una liberación por lo que están compuestos tanto por la materia orgánica como por la poliolita o la estruvita, una liberación gradual del nitrógeno, fósforo y el potasio, lo que permite un crecimiento uniforme. Tenemos la urea que se le incorpora para que haga un efecto rápido, ¿vale? Pero también después tenemos lo que es el amonio y el nitrógeno amoniacal. Es un fertilizante, la gama tiene un alto contenido en nitrógeno, perdón, en un alto contenido en orgánico, completamente ya muy humificado, que como os he dicho antes, va a formar rápidamente parte del complejo arcillo único, ¿vale? Y en lo cual va a hacer la función que Carlos nos ha explicado del contenido de materia orgánica, la importancia de carbono orgánico en el suelo, ¿vale? Provee una combinación equilibrada de nutrientes orgánicos y minerales para cada situación, tanto alto en nitrógeno como alto en fósforo, como puede ser alto en potasio, ¿vale? Además de los cationes, bueno, ahí viene después, además de los cationes de calcio y magnesio, que son importantes también desde el punto de vista de la porcentaje de saturación del suelo de cationes y también importantes en ciertos momentos para desalinizar el suelo con el aporte de calcio y de magnesio, ¿vale? La baja relación carbono-nitrógeno, que os he comentado, por la disponibilidad inmediata del efecto de la disponibilidad inmediata de lo que es el humus, ¿vale? Y todas sus ventajas. También se le incorpora hierro, que garantiza pues, el color verde, una deficiencia en ciertos momentos o suelos que pueden ser de alto contenido en caliza activa o pueden ser ácidos con un alto contenido en aluminio, ¿vale? Y después intentamos tener una granulación, ¿vale?, muy consistente que puede garantizar un rendimiento seguro o puede, como os he comentado antes, tanto en la granulometría más gruesa como en la muy fina, son fertilizantes de una buena distribución y la consistencia que tiene poco poco. Estas son las formulaciones principales que tenemos, ¿vale? Como ya os he dicho, el mini alto en nitrógeno, alto en potasio, el Minectiv, una buena equilibrado. En este caso vamos buscando lo que son las algas, esa mejora, esa fortificación radicular y la estrubitan para mejorar lo que es el fósforo, ¿vale? El fósforo del suelo, sí, el fósforo.
Después tenemos el Gronamic y veis el Gronamic, el normal, de ganometría un poquito más gruesa, alto en nitrógeno, alto en potasio, el Arrom sería el equilibrado en este caso y el Presider. Si veis el contenido en materia orgánica humificada es importante, con un 40, un 39, hasta un 80% que tenemos, ¿vale? Y el Ahí, Presider. Luis, disculpa, Sí, dime. simplemente hacer un comentario. Hay un error en la presentación, en la ficha, en la diapositiva que hablábamos del Coronavirus Mini. Ah, Decíamos que bueno, era un cien por el ciento de materia 100%. orgánica. Explícalo, explícalo, por favor. Sí, bueno, ponemos el 100% de materia orgánica, es decir, es 100% de materia orgánica vegetal, ¿vale? Pero el contenido real de materia orgánica en el producto es del 80%. Es del 80%. Eso, Perfecto. correcto. Bueno, ¿qué tienen características del producto? Bueno, pues tenemos las características de la presentación, pues normalmente tenemos un saco de 25 kilos. Las recomendaciones serían entre 25 y 40 gramos por metro cuadrado y la dispersión del gránulo, la solubilización o cuando desaparece, normalmente en un mini desaparece antes, ¿me entiendes? Se solubiliza mucho más rápido que uno de granulometría normal. Y la respuesta del césped, tanto por el amonio como por la urea, es de entre 7 a 10 días y una longevidad pues aproximadamente entre de 1 a 2 meses, ¿vale? Con los Gronamic realmente no vamos a subir el contenido de materia orgánica del suelo, ¿vale? Pero si hacemos un programa eh, no es una enmienda, es decir, lo Gronami no es una enmienda, podría ser una enmienda, ¿me entiendes?, antes de con el active, pero no se pretende de esto, se pretende, ¿me entiendes?, de que dentro de vuestro programa de fertilización consideréis la importancia que tiene en las materias orgánicas y los minerales, no solamente basar la fertilización o en materias orgánicas o en foliares, ¿vale? Por la importancia que tiene la microbiota del suelo a nivel radicular, ¿vale? Bueno, nuestras recomendaciones aquí vienen para lo que es la abonadora, la Ocupro 1000, ¿me entiendes? Que está disponible para lo que es la jardinería y aquí vienen pues la calibración, ¿vale? La tenemos. Y ya paso la palabra otra vez a mi compañero Carlos, donde ya desde hace mucho tiempo tenemos un programa o interactuamos en la salud del césped. Gracias, Luis. Muchas gracias por tu presentación. El Gronami, como ha dicho Luis, no es una enmienda, no es una enmienda como tal, a no ser que se incorporara una cantidad bastante grande en el sustrato en el que vamos a plantar o sembrar. Entonces, va a formar parte de ese manejo integrado, donde influyen tantas cosas como son las variedades de las especies, del clima, el riego, son muchos los factores que influyen en el cultivo de un césped, de un jardín. Una buena nutrición es uno de esos factores que hace que ese cultivo tenga éxito y se lleve de manera equilibrada. Los Gronami, en este caso, pueden ser un componente clave, una ayuda a poder cumplir este manejo integrado de un cultivo. Hemos dicho que la gama Agronomic es una gama nueva, nueva relativamente en lanzamiento, porque llevamos más de 3 años detrás de certificar los productos para la FPR. Hoy en día todos los productos, tanto en temas de etiquetado, el traer un etiquetado CE, el que los productos estén certificados, tener en cuenta que estamos hablando de una materia orgánica que históricamente la fuente de esa materia orgánica puede ser muy diversa, puede venir con sales, puede venir desde el punto de vista sanitario con organismos que pueden crear un problema sanitario, valga la redundancia. Entonces, durante más de 3 años hemos estado certificando el producto y que sepáis que contáis con un producto totalmente certificado y que cada año se hacen pruebas para comprobar que esa fuente, esos materiales es siempre el mismo y con las mismas condiciones. Aquí, Un por último, por poquito, acabar yo ya. añadiría, Sí, perdona Carlos, yo añadiría sí, que para esa certificación que es importante,
Muchas veces trabajamos con empresas que necesitan un tipo de certificados de la ISO, la Sí. medioambientales, todo la gama agronómica os la puede, ¿me entiendes? Os la puede dar, porque Ajá, cumple la normativa europea. correcto. Es Que que es estamos importante. aplicando materia orgánica de muchas veces no sabemos el origen y cómo viene tratada, no tratada, y en ocasiones pues podemos Exactamente. tener pues unos malos componentes como metales pesados o- o microorganismos nocivos para la salud. Muy buen apunte, Luis. Muy acertado. Por último, y por dar ya fin a la exposición, deciros que contamos con una página web que tenéis a vuestra disposición. Simplemente poniendo en el buscador ICL España, tenéis una web muy completa, una web muy completa en la que, bueno, por resumir un poco en números, pues en donde vais a encontrar más de 70 marcas, 400 productos, de esos que comentaba al principio, de muy diversa índole y para muy diversas finalidades. 20 cultivos, 70 ensayos y más de 170 artículos. Puede servir un poco como biblioteca, tanto de información, ya no solo de nuestros productos en concreto, sino también un poco de todo lo que es la agronomía y el cultivo del césped, el cultivo para áreas verdes. Es la verdad es que es bastante interesante. De hecho, nosotros mismos muchas veces lo usamos como biblioteca para refrescar datos y hay ensayos, hay la información de los productos. Ahí tenéis de cada uno de los productos la composición exacta garantizada de cada uno de ellos, que eso es importante también, que tengáis esa garantía. Gracias a todos en nombre de ICL y en particular de Luis y mío. Y aquí tenéis un QR a partir del cual podéis entrar en esa página web, ya os digo, o bien por el QR o bien entrando por ICL España. Hay tres divisiones, una de ellas es área verde y ahí tenéis toda la información. Si tenéis alguna consulta, algún comentario, pues con mucho gusto estamos aquí para contestar. Y hay aquí una pregunta de Patricia Guerra que dice, este producto es totalmente natural, ¿no? No es sintético. Pregunta. Como comentábamos antes, estamos hablando de fertilizantes organominerales, es decir, lleva una parte orgánica que es de origen natural, evidentemente tiene su proceso de manufactura, de su procesado, su granulación, todo eso necesita un proceso, y la parte mineral es una parte que se aplica, que es de origen industrial, lo que es la parte de nitrato de urea que no forma parte de la parte orgánica, evidentemente es de origen o bien de extracción o bien de formulación. De síntesis. Y lo que sí, Estaría el Active, Carlos, que sería el más sí, natural, efectivamente. exactamente. Y sobre todo, lo que ha comentado Luis llevan incorporado, si os fijáis en la formulación, hay productos que llevan calcio, magnesio y parte del potasio que se consigue incorporar con la polialita, Que es el natural. polisulfato. Es lo que has comentado, Luis, es una mina que hay en el Mar del Norte, está bajo el mar a una profundidad muy grande. Son el resultado de unos depósitos naturales de esas sales de sulfato, de potasio, de calcio y de magnesio, que simplemente lo que hace ICL es extraerla y el único proceso de fabricación que tiene es romper esa roca, granularla. Ese es un material completamente cogido de la naturaleza, tratado para granularlo y ser usado para mezclar en las formulaciones que tenemos. De hecho, como tal, esa polialita, que algún producto también tenemos en nuestra gama, se puede considerar un producto ecológico porque es de simple extracción, es una extracción natural. Sí, pues hay otra pregunta que hace Sergio Hernández.
que dice, ¿podríais confirmar que esta gama de productos es la única en el mercado español que tiene este certificado de producto orgánico? A día de hoy entendemos que sí. Por eso os comentaba el detalle de que nos ha llevado más de 3 años hacer ese proceso de certificación y ese proceso de que año tras año el material sea el mismo, libre de sales, libre de componentes patógenos y libre y con lo que os comentaba de la página web, que se puede garantizar año tras año que los componentes y el porcentaje de minerales que lleva y de materia orgánica es siempre el mismo. Vale, podéis hacer preguntas directamente, como dije al principio, a través del micrófono o escribiendo en la web. Yo quería hacer una pregunta mientras se animan el resto. Este producto es básicamente para céspedes, ¿no? Bueno, no No. tienes. Bueno, contesta tú, Porque es Luis. que Sí, perdón. habláis Claro, de yo comentaba anteriormente que no solamente sería para el césped, lo que pasa es que nosotros estamos muy centrados en césped, pero en la jardinería he comentado que también se puede utilizar tanto en el césped como en la planta ornamental, es decir, es fundamental. Muchas veces el césped tiene un gran contenido en materia orgánica y luego nos olvidamos que las plantas ornamentales suelen tener, bueno, se hacen aportes de materia orgánica, enmiendas en ocasión, por lo menos una vez al año, que considero que no solamente sería con los Gronamic, sino que un aporte, una enmienda de materia orgánica es importante, pero a la vez con los Gronamic pues vas a conseguir esa respuesta de los tanto órgano mineral, ¿vale? Porque las materias orgánicas que se suelen aplicar muchas veces es lo que os he comentado. No se tiene en cuenta la relación carbono-nitrógeno y son muchos, por ejemplo, eso no aporta carbono, sino a lo largo de mucho tiempo. Los Gronamics se pueden utilizar para aumentar ese contenido de humus del suelo y a la vez para el efecto mineral, tanto del nitrógeno como del potasio como del fósforo, ¿vale? Que se pueden utilizar en jardinería perfectamente, ¿vale? Vale, Di- vale. digamos, digamos que el suelo, la rizosfera, los microorganismos que viven ahí no distinguen de un cultivo de otro. Estamos hablando de un sistema que se estudia en edafología, que es la vida en el suelo, y el suelo, las materias orgánicas, los microorganismos no van a hacer su trabajo, su función, pero no van a discriminar entre un césped, entre una planta, entre un árbol. La vida del Hablando suelo tiene su propio. no, como he estado entrando y saliendo, pues no he oído lo que ha dicho Luis, pero hablando con Nati pensé, y por la información que pone en la web, pensé que estaba dirigido, pero claro, pues como bien decís, cualquier fertilizante, lógicamente, que va bien en césped, va en otras plantas ornamentales. Evidentemente. Nuestra, Incide en lo nuestra que es la gran vida del parte suelo. sí, nuestra gran parte de nuestro catálogo me ha enfocado al tema del césped, ¿vale? Principalmente, pero no nos olvidamos de lo que es la jardinería, la planta ornamental, que es fundamental. Es decir, hay muchos fertilizantes o en momentos puntuales que se pueden emplear, ¿sabes? Desde el momento de la plantación, con los famosos osmogote, antes de hacer una plantación de un jardín, cuando estamos construyendo, aplicamos abonos de liberación gradual, de liberación controlada y después de cobertera con nuestra gama de Sportmaster, le llaman Pro Turf, que no solamente, sino que vamos buscando lo que son equilibrios. En este caso, gracias a que hemos incorporado el Gronamic, pensamos, ¿me entiende?, que es una gama muy interesante para lo que es la jardinería y la planta ornamental dentro de un jardín. Vale. También hay otra pregunta, muchas gracias por la respuesta a ambos, que se Me ha quedado gustaría, me gustaría preguntar una cosa, si es posible. Mm. claro. Vamos a ver, me gustaría saber si este producto a nivel de campos deportivos, de fútbol o de rugby, los podría utilizar después de tener, por ejemplo, grandes eventos musicales dentro de un campo de fútbol, como es el caso mío en Benidorm, que he tenido que levantar el campo de fútbol.
porque han pasado 90.000 personas en un evento, utilizar este producto órgano-mineral ahí dentro. Eh, la Real Federación Española de Fútbol me permitiría utilizarlo sin peligro para los jugadores. Gracias. Perfectamente. Sí, es un órgano, vamos, tiene todas las bendiciones, ¿me entiendes?, para ser aplicado. Ya hemos comentado que tiene las certificaciones como un abono que es orgánico y sin ningún tipo de ser nocivo para lo que es, se refiere ya a los jugadores, ¿no? No sería para el suelo, Sí, efectivamente. me refiero que como hoy en día están cortándonos las alas a mucha gente y Sí, tenemos que utilizar en los campos de fútbol de hierba natural, sí, tengo que ir a proyectos con arena de sílice de mina. Y efectivamente. entonces, ¿qué es lo que ocurre? El meter un producto orgánico dentro del campo, y Ideal. ya sabemos por qué es, por el tema del tétano sobre todo, que los jugadores, pues, en fin, tienen un poco en una caída, en un arrastre o en varios rondos que se realizan en el mismo sitio y sabéis que empieza a descarnarse el césped Sí. y hay que volverlo a replantar. Todos estos temas me gustaría saber si realmente utilizando este producto no hay ningún tipo de problema, claro. Ningún tipo de problema, se lo podemos asegurar, ¿vale? Al contrario, bien Miguel, ¿no? Juan Juan Miguel. Miguel Juan Miguel, Calvo. como bien dices, Juan Miguel, cada vez los terrenos deportivos tienen mayor contenido. Vamos, es imprescindible que sea un suelo drenante, un suelo de arena Arena. silicia, donde el contenido no tiene fertilidad ninguna, y hacer un programa de fertilización con Gronamic, no solamente con Gronamic, sino haber hecho una implantación previa en el momento de la incorporación del campo en una enmienda orgánica y a la vez es importantísimo, creo que sería dentro del programa de fertilización, que ya sabe que es mucha la que necesita un campo de fútbol, un campo de deporte, ¿me entiende? La incorporación de carbono orgánico para que aumentar la fertilidad del suelo y de los microorganismos, ¿vale? Yo en estos momentos estoy haciendo unos entre 9 y 10 tratamientos de abonado al cabo del año, Sí, lógicamente, y me gustaría poderme poner en contacto con vosotros para poder, porque tenemos un campo de hierba natural de 10.000 metros cuadrados, ujú, la hectárea como siempre, sí, y otro campo que se va a realizar dentro de un par de meses, de 20.000 metros cuadrados, pero para lo que es de una pista polideportiva, para lanzamiento de jabalina, peso, sí, y sí, me sí. gustaría ponerme en contacto con vosotros para que aportarais ideas y poder hacerlo bien. Muy Vale. bien. Podéis Yo creo que poner, a través de la asociación, sí. Disculpa, Luis, Aurora. perdón, Luis Sí, y sí, que Carlos, podéis poner vuestro teléfono, correo electrónico en el chat o vale. bien, Sí, mm, como yo tengo el contacto de Juan Miguel Calvo, sí, Claro, correcto. ¿sí? perfecto, Le mejor. pasamos Sí, un correo electrónico, tienes el contacto y nosotros le llamamos, Yo se ¿vale? lo Sí, sí. paso, yo se Y lo si está paso. en Alicante, pues tenemos allí distribución, ¿vale? Que pueden Ah, atender estupendo. perfectamente, muy profesionales, Juan Miguel. Estupendo. Gracias. Vale, pues hay otra pregunta de Noelia Cabello que dice, que pregunta qué es el programa iTurf. sí, bueno, el programa iTours dentro de la empresa, el abordar el cultivo en este caso que estamos abordando del césped, nosotros básicamente nos dedicamos al mundo de los fertilizantes y productos especiales de nutrición. No se puede abordar un tema como es este simplemente desde el punto de vista de la nutrición. Hay tan importante es la nutrición, una buena nutrición equilibrada, como igual de importante es un riego bien realizado
con unas cantidades y en unos periodos determinados, como importante es la elección de una buena especie que sea resistente a algún tipo de enfermedad que sea más común en un lugar. Es decir, es abordar el cultivo, en este caso el césped, desde un punto de vista muy poliédrico. Es decir, igual que Juan Miguel antes ha dicho, cuando has comentado lo de el campo de rugby y el destrozo que tiene con un concierto, el echar Gronami no le va a solucionar el problema. Es decir, hay que abordar todo tipo de cultivo desde muchos puntos de vista. Como decía, el riego, la fertilización, la buena elección tanto de una especie como la buena elección de un sustrato. Eso es el iTurf, es el manejo integrado de cualquier cultivo, en este caso del césped. Y lo abordamos así desde nuestra empresa. Muy bien. No sé si eso contesta un poco era el sentido de la pregunta. Y ha dicho que muchas gracias por la respuesta. Vale. Sí, Noelia. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Hay mucha gente muy calladita. ¿O lo han entendido muy bien? Aquí dice Joaquín Pérez, dice muchas gracias, José Carlos y Luis, José Carlos, sí, porque Sí. me han resultado bastante interesantes las presentaciones. Encantados también por mi parte y por la de Carlos de poder haber contribuido un poquito más al saber, ¿vale? Aquí vamos aprendiendo día a día. Señores, esto es muy importante, ¿sabes? Este tipo de jornadas que organiza AMJA, que nosotros tan gustosamente, pues, estamos aquí, vamos. Bueno, Y pues la nueva presentación de Carlos, que Carlos ha sido, vamos, Bueno, presentación, pero lo ha una hecho. cooperación conjunta. Sí, sí, muy bien. aquí están dando las gracias, como tú lo estáis viendo en el chat, ¿no? Ujú. Sí, Pues sí, lo nada, estoy viendo. no hay más preguntas, parece ser. Bueno, como sabéis, siempre, si queréis recordar la presentación, pues podéis verla en el canal YouTube a partir de mañana o esta noche, ¿no? La subimos y en el canal YouTube de Anja, pues podréis verlo y tenéis acceso a la información que ellos han dado. Han hecho una espectacular presentación y bueno, yo creo que todos aprendemos intercambiando conocimientos y enhorabuena y muchas gracias a todos los que habéis asistido. Juan Miguel Calvo, que siempre es un seguidor nuestro, es un técnico del Ayuntamiento de Benidorm, así que ya te mando un correo. Ujú. Y, y bueno, pues gracias a todos y sobre todo a Carlos Puerta y a Luis Almeida por la A interesante. vosotros, a vosotros sobre todo por la invitación, a todos los asistentes y desde aquí pues transmitiros que estamos a disposición de vosotros para en lo que os podamos ayudar o aportar desde nuestra empresa. Estupendo. Pues nada, muchas gracias a todos. Venga, encantado. Gracias. Saludos. Saludos.